El día de hoy vamos a hablar acerca de esas opciones que podemos tener para tratar de salvar es un pie diabético que nos llega. Y lo típico que uno se plantea constantemente es, ¿terminaré en amputación? ¿Qué otra alternativa yo tengo para mi paciente mejorar notablemente su calidad de vida y no tener que este paciente termine en una cirugía que conlleve a la pérdida de la extremidad? Dicho esto, nosotros nos vamos a plantear lo siguiente: los objetivos de aprendizaje que van a estar enfocados en manejar a la úlcera del pie diabético de acuerdo a objetivos terapéuticos, aplicar algoritmos de diagnóstico y tratamiento según las guías de manejo, tener claro cuáles son esas opciones para identificar en el salvataje de la úlcera de pie diabético. El 14 de noviembre se conmemoró el Día Internacional de la Diabetes. Y también en este año se conmemora el descubrimiento del centenario de la insulina. ¿Y por qué es importante tanto la OPS, la Organización Panamericana de la Salud, conjuntamente con la Organización Mundial de la Salud, tienen pilares de actuación para las Américas? Y se basa en tres, teniendo presente la prevención y detección temprana de este tipo del mal del siglo XXI, ya sea diabetes tipo 2 y de la diabetes tipo 1. Calidad del cuidado de la salud, mejorar los niveles de control de glucemia, pruebas de cribado para disminuir y detectar precozmente las complicaciones. Y dentro de estas complicaciones de la diabetes surge una palabra que se llama amputación. Medir y monitorear de forma sistémica, recolectando la información suficiente para que esto se aplique en tres ejes transversales, que pueden ser en medicinas y tecnología, aprender de la experiencia de las personas que viven con diabetes y fortalecer los sistemas de salud. De acuerdo al Atlas de la Diabetes de la Federación Internacional en esta edición del año 2019, nos dice que América del Sur y Central va a tener un incremento del 55% partiendo en el 2019 de 32 millones y para el 2045 de 49 millones. El incremento a nivel mundial va a estar dado en un 51%, esperándose que para el año 2045 700 millones de personas con diabetes. ¿Y por qué es importante abordarla la diabetes? Porque uno de cada cuatro personas con diabetes desarrollarán una úlcera de pie diabético. Más de 1 millón de personas cada año sufre la pérdida de una extremidad debido a esto. Y si nos ponemos a comparar en tiempo, comenzamos a ver cuánto o cuándo se amputa un paciente con diabetes, tenemos que es la principal causa de amputación de tipo no traumática. Cada 20 segundos una extremidad se pierde debido a la diabetes a nivel mundial. Todo esto que ha conllevado que en muchas ocasiones cuando hemos comparado la amputación con el cáncer, ¿qué se ha visto? Cuando un paciente está en el borde de la muerte, están pocas personas, pero cuando va a ser amputado, aparecen y se necesitan muchas manos, un manejo integral. ¿Por qué? Porque no solo es la amputación, sino también es que después de esta amputación también hay vida. Este estudio publicado en el año 2018, en el cual se hizo esta correlación teniendo presente los diferentes tipos de cáncer, de mama, colorectal, cerebro, y la supervivencia a los 5 años, que se demostró que los pacientes amputados sobreviven solo el 30%. Es decir, si yo a mi paciente o a mi familiar le digo que tiene cáncer, toda la familia va a tener el apoyo. Este paciente va a tener el apoyo de la familia. Pero ¿qué ocurre cuando al paciente le decimos que tiene diabetes y llega a tener una complicación de la diabetes como un pie diabético y termina en amputación? Nosotros decimos es consecuencia de, pero si bien vemos prospectivamente y nos damos cuenta que la amputación tiene menos tasa de supervivencia este grupo de pacientes. Para esto nosotros debemos tener claro cómo vamos a abordar al paciente desde su fase preulcerativa, mediante un screening, manejo de factores de riesgo, educar al paciente. ¿Y esto quién hace? El diabetólogo, el médico internista, el endocrino, médico familiar, el jefe, la enfermera que esté encargado de esta atención primaria, de la promoción de la salud.
Cuando tenemos la fase ulcerativa, es el manejo de la úlcera, pero no solo es la úlcera como tal, es el paciente que tiene una úlcera. Para esto, ¿qué necesita? Un equipo multidisciplinario. En cambio, cuando ya está esta úlcera cicatrizada, que se la denomina como úlcera de remisión, queda amerita rehabilitación, seguimiento y prevención de la recurrencia. Y aquí se involucra tanto al podólogo, al quiropodista, al traumatólogo, que nos ayuden mejorando esa biomecánica del pie. El paciente diabético debe ser evaluado desde todas las aristas. Este paciente que desarrolló una úlcera, uno tiene que plantearse primerito un historial completo del paciente. Si tiene una amputación, tuvo una úlcera, si este paciente claudica, cómo se encuentra el flujo sanguíneo, el estado glucémico, el estado de la piel. Debemos tener presente la medicación que está tomando, cómo se encuentra este estado nutricional, tener claro el bienestar psicológico, evaluar cómo está su calzado y se comporta este calzado en su pie. Además de esto, si mi paciente fuma o no, y para darle el apoyo y desde el inicio decirle que esto existe, una correlación importante en la estenosis, en la obstrucción de las arterias que puede conllevar a una isquemia crónica que amenaza la viabilidad de la extremidad. Este artículo publica en la revista Once el 5 de noviembre nos trae claro de cómo deberíamos evaluar a nuestro paciente. Y tengan presente, tiempo es tejido. Entre más yo deje pasar el tiempo, más tejido se va a perder. La valoración de la úlcera de pie diabético vamos a tener, mi paciente amerita una revascularización, debo controlar los factores de riesgo, la diabetes, y de ahí voy a ir a esta úlcera. ¿Qué tiempo la tiene? El tamaño, la profundidad, la localización, si hay una infección de tejidos blandos y osteomielitis, y considerar pruebas avanzadas. ¿Cuál es la terapia recomendada? Primerito, el control de la infección. En todo paciente con úlcera de pie diabético, lo primordial, lo principal que yo debo valorar se llama la infección. Posterior a esto voy a identificar cómo se encuentra su estado del flujo sanguíneo, las zonas de hiperpresión, para plantearme si amerita un desbridamiento y por último, la elección del apósito apropiado. Hemos dividido para este salvamento de pie diabético en tres opciones: cirugía, descargas y el manejo local de la herida, ya sea con la colocación del sistema de presión negativa y la colocación de apósitos de cura avanzada. Y para la cirugía, yo debo recordar qué tipo de cirugías tenemos. Sabemos que existe la cirugía electiva, la cual se realiza procedimientos reconstructivos para corregir las deformidades, estas zonas de hiperpresión en pacientes que tengan neuropatía o a su vez que no la presenten y que no haya un riesgo de ulceración previo. Además, los procedimientos profilácticos son aquellos en este grupo de pacientes neuropáticos para disminuir el riesgo de ulceración o la ulceración recurrente. Nosotros nos vamos a enfocar en estas dos últimas, la cirugía curativa, la cual se realiza para la resección de la articulación, la eliminación de prominencias óseas, la descompresión quirúrgica y en el caso que haya osteomielitis o drenaje de los abscesos subyacentes. Y la cuarta, los procedimientos de emergencia en pacientes que tengan criterios para yo realizar una intervención quirúrgica de forma urgente, como son un absceso profundo, un síndrome compartimental y todas las infecciones relacionadas a una necrosis de los tejidos blandos, o mielitis acompañada de infección de forma diseminada en tejidos blandos, crepitación con gas en los tejidos blandos, necrosis extensa de tejidos blandos u osteomielitis. En la actualidad también se lo conoce tener claro el ataque agudo del pie diabético, el foot attack, teniendo presente cuando estoy frente a foot attack infeccioso, un foot attack isquémico, un foot attack de tipo edematoso. Todo esto me va a permitir tener claro cuándo mi paciente amerita una intervención quirúrgica. Pero la amputación no es un fracaso del tratamiento, es parte del tratamiento. Si mi paciente me llega
con una necrosis extensa, mi paciente me llega séptico, yo debo tener claro que este paciente puede terminar en amputación y no estoy fracasando en el tratamiento debido al descuido, a la falta de información y todo esto que ha conllevado que mi paciente presente esta complicación, esta infección, se disemine de forma más rápida. Y la amputación de los miembros inferiores puede estar dado con un criterio clínico centrado en el paciente o por políticas sanitarias. ¿Qué tipos de amputaciones tenemos? Menores, todo lo que va por debajo del tobillo, que son amputaciones de RAI, amputaciones de artejos, amputación parcial del pie, desarticulación del tobillo. Y todo lo que va por encima del tobillo se considera amputaciones mayores. El objetivo va a ser conservar la mayor parte del pie dentro del zapato. Si nos llega un paciente en estas condiciones, con una necrosis extensa de tejidos blandos, un paciente que por miedo a que le vayan a amputar la extremidad nos llegó en estas condiciones, ¿cuál va a ser su complicación? ¿Cuál va a ser el desenlace? La amputación mayor. ¿Qué ocurrió con este paciente? No terminé en una amputación transfemoral. La semana anterior me tocó desarticularle la cadera, hacer una desarticulación de la cadera, cuando con este paciente, si hubiese llegado a tiempo, otro hubiese sido el pronóstico. Antes de realizar cualquier tipo de procedimiento, yo debo tener presente cómo está distribuida la anatomía, cómo se encuentran los compartimentos a nivel del pie. Teniendo esto, que nosotros vamos a encontrar un compartimento dorsal, tres compartimentos plantares que van desde medial, intermedio y el compartimento lateral. Además de esto, tenemos cuatro compartimentos que son los compartimentos interóseos. Dicho esto, nosotros vamos a tener presente, tengo mi paciente con úlcera de pie diabético. Es la primera vez. Puedo manejarla con tratamiento conservador, con curación avanzada, con descargas. Si tengo una buena progresión en la curación, me mantengo con esto. Pero ¿qué ocurre cuando mi paciente tiene una úlcera crónica, recurrente o recalcitrante? O a su vez, el manejo conservador fracasó. Hay una deficiente progresión en la curación. Es mandatorio el manejo quirúrgico. ¿Y qué procedimientos yo tengo? Podemos dividir esta cirugía correctiva de partes blandas y osteoarticulares. De partes blandas como son alargamiento del tendón de Aquiles o a su vez del gastrocnemius, tenotomías a nivel flexoras, osteoarticulares como son procedimientos a nivel del halus, resección de la cabeza metatarsal, incluidos osteotomías, y en el caso que yo tenga un paciente con osteomielitis, puedo realizar una exostectomía, reconstrucción quirúrgica para la estabilización de la forma del pie, especialmente en pacientes con un pie de Charcot. De acuerdo a esta revisión basado en la evidencia, en el cual se utilizaron las diferentes técnicas quirúrgicas para descarga, deben ser usadas lo más temprano y a menudo en el tratamiento de pacientes con lesiones a nivel del antepié. ¿Qué tipos de técnicas encontramos? Tenemos las que se realiza la resección de la cabeza metatarsal versus la terapia estándar. Tenemos en la cual yo voy a encontrar la resección o artroplastia, ya sea de halus versus el tratamiento estándar. Y de acuerdo a esto que se demostró y que tenemos presente, que tanto la tasa de cicatrización se aceleró de una forma más rápida, el tiempo de curación disminuyó en las semanas, siendo esto estadísticamente significativo. Es decir, que yo debo realizar este tipo de procedimientos, inclusive el alargamiento del tendón de Aquiles, la resección del gastrocnemius y algo más que me ayudó a prevenir la tasa de recurrencia. Por esto es importante tener conocimiento sobre las técnicas de salvataje que yo puedo hacer con mi paciente para evitar la amputación mayor. ¿Y qué ocurre cuando mi paciente presenta una úlcera? ¿Qué está pasando? Cuando ustedes logran cicatrizar una úlcera, como en el caso de este paciente, uno piensa, perfecto, hicieron la amputación del segundo rayo y todos felices y contentos. Ahí está, perfecto. Pero ¿qué ocurrió con este paciente? Con este señor comenzó a darse una distribución de las cargas.
una distribución, una transferencia de las presiones, que conllevó a una caída del segundo, en este caso sería el tercer meta, con una protrusión de la cabeza del metatarsiano, que tenemos un mal perforante plantar, una úlcera neuropática. Por eso que una úlcera, cuando se logra cicatrizar, de acuerdo a Armstrong, David Armstrong nos dice que no la debemos denominar como una úlcera cicatrizada, sino como una úlcera en revisión, porque entre el 30 al 40% de los pacientes en el primer año vuelven a presentar una nueva recurrencia. Y se estima que a los 3 años, entre un 60 y 65%. ¿Qué cirugías de descarga puedo aplicar para prevenir la recurrencia? Cuando el tratamiento de descarga conservador ha fallado, cuando hay úlceras recurrentes frecuentes, a pesar de los cuidados óptimos, a pesar de utilizar una plantilla, de utilizar un calzado idóneo, cuando existen estas prominencias óseas, deformidades que son de dificultosa forma de manejarlas. El cumplimiento deficiente del paciente, cuando encontremos un pie rígido o una movilidad limitada. Y para esto yo les traigo un caso clínico. ¿Qué tuvimos nuestro paciente? Es un paciente diabético que tuvo una quemadura por fricción a nivel de el primer artejo del pie izquierdo de la articulación metatarsofalángica y a nivel del quinto, del arco lateral y tomado el quinto artejo del pie derecho. Con este paciente fuimos realizando curaciones, pero había un retroceso. Si ustedes no tienen una mejoría, un incremento del tejido de granulación más del 50% a las 4 semanas, regrese sin un paso, porque puede ser que algo está pasando. Con nuestro paciente lo que teníamos era salida de líquido sinovial, encontramos un granuloma, es decir, tejido de granulación que está creciendo dentro de un tejido dañado, es decir, dentro de una osteomielitis. Se manejó con curación avanzada y descarga, pero la evolución no era satisfactoria. Yo debo plantearme cuándo puedo realizar un abordaje plantar, especialmente cuando existan lesiones de tamaño igual o mayor de la cabeza metatarsal, cuando haya una infección de tejidos blandos, compromiso de la falange proximal, cuando haya cambios visibles, no respuesta a la antibiótico-terapia y un estado vascular pobre. ¿Y por qué les traigo esto a colación? Porque uno tiene que conservar en la mayor cantidad del tiempo la piel plantar, porque yo tengo piel gruesa, piel que me ayuda a soportar el trauma repetitivo que se produce a nivel de la planta de los pies. Pero cuando tenemos un paciente que encontramos una lesión fistulizada, ausencia de infección de partes blandas, cambios óseos discretos en radiografía, control con antibiótico-terapia y buen estado vascular, puedo hacer un abordaje dorsal sin estar dañando la planta. ¿Qué hicimos con nuestro paciente? Hicimos un abordaje lateral. Hicimos una exostectomía de la articulación del quinto artejo, a su vez de la articulación del primer artejo del pie izquierdo, como ustedes están viendo aquí en la radiografía. ¿Y qué ocurrió con mi paciente? Logré cicatrizar las úlceras. Utilizando una buena descarga, posterior a esto se realizó una tenotomía de nuestro paciente porque nos quedó con el primer dedo, si ustedes están viendo, en flexión, con mayor riesgo de ulceración a nivel de este sector. Los huesos se fusionaron a tal punto que logramos nuestro objetivo terapéutico. Y seguimos hablando dentro de estas opciones para el salvamento de la úlcera del pie diabético. Y vienen las descargas. Y conforme se ha dado la evolución del pie, desde reptiles, dicen que también venimos descendientes de aves, del mono, del simio, y cómo ha ido surgiendo siendo plantígrados, luego apareció el taco, y a su vez, cómo cambió la biomecánica del pie en muchas mujeres. Yo debo retener claro y presente qué ocurre si este paciente fuese diabético. Si yo tengo una mala distribución de las cargas, tengo que recordar una fórmula en física. Presión es igual a fuerza sobre área, siendo el área inversamente proporcional a la presión y directamente proporcional a la fuerza. Es decir, si yo tengo un incremento de la fuerza, voy a tener un incremento de la presión y voy a encontrar un trauma mayor a nivel de este sector. Para esto, la descarga debe ser
y debe tenerse siempre presente como una de las herramientas para evitar la amputación, para ayudar a cicatrizar estas úlceras. ¿Por qué? Porque el 90% de esta hiperpresión voy a encontrar a nivel de úlceras plantares. Existen diferentes mecanismos que son genéticos, que son el calzado inapropiado, una marcha deficiente, un trauma o una cirugía. Para tener claro y presente qué ocurre cuando mi paciente diabético mal controlado con una neuropatía de tipo motora me conllevó una deformidad del pie. Tengo alteraciones a nivel de la biomecánica con una protrusión de la cabeza del metatarsiano. Tengo un pie cabo. Y a eso le sumo una neuropatía sensitiva porque tiene pérdida de la sensación de tipo protectora, ya sea la varestésica o la palestésica. Es decir, vibratoria o a su vez la de tipo de compresión. Yo debo tener también presente que si ocurre la neuropatía autónoma, en la cual la disminución de la sudoración, voy a tener una piel seca con mayor riesgo de agrietarse, con mayor riesgo de ulcerarse. ¿Esto a qué conlleva el trauma repetitivo? A una formación de callosidades. Y el callo, el eloma, se lo conoce como una lesión preulcerativa. ¿Qué ocurre cuando hay un trauma menor o externo de forma repetitiva y si le sumo enfermedad arterial periférica? Mi paciente va a tener una hemorragia subcutánea. Cuando tiene esta hemorragia de tipo subcutánea, yo debo tener claro que cada vez que exista una caída, debo retirarla. Porque por debajo puede ser que haya la confluencia o el deterioro de esta capa protectora y la protrusión de la cabeza del metatarsiano. Y para esto yo les traigo un caso clínico. Es una señora de 33 años de edad con diabetes tipo 1 que nos llega con un pie eritematoso. Tenía esta callosidad y pare de contar. En un inicio se estaba planteando que era un pie de Charcot, porque en teoría no había una úlcera. ¿Qué más estuvo planteando? Que era una celulitis. Cuando ingresa nuestra paciente se cataloga como un ITSA 3, Wi-Fi 2.02. Y para el manejo de la úlcera neuropática son tres pilares: la descarga, el desbridamiento y el cuidado de la herida. ¿Qué voy a hacer con mi paciente? Debo tener un control metabólico adecuado, valorar el estado vascular, ver las comorbilidades y si amerita hacer un desbridamiento, ya sea de tipo cortante o autolítico. Deben tener claro que no es lo que pones, sino es lo que quitas. Esto es fundamental en el manejo del pie diabético. Para esto, las recomendaciones de la International Working Group Diabetic Food nos dice: elimina el esfacelo, el tejido necrótico y fundamentalmente el callo circundante de una úlcera, con un desbridamiento de tipo quirúrgico, teniendo en cuenta cuando existan las contraindicaciones de la misma. ¿Qué ocurrió con nuestra paciente? Se drenó y salió un líquido cero purulento con prueba de contacto óseo positivo. Y en todo paciente con úlcera de pie diabético, valoren la infección. Si tienen una callosidad, retiren la callosidad porque por debajo puede ser que haya un compromiso más profundo y llega hasta el hueso. De acuerdo a las recomendaciones, si tengo este tipo de pacientes y estoy con prueba de contacto óseo positivo, signos clínicos, radiológicos y de laboratorio, este paciente puede tener una osteomielitis. ¿Qué voy a iniciar? Antibiótico-terapia, en un inicio de forma empírica, teniendo claro que hay ciertos grupos de pacientes que yo puedo manejar la osteomielitis solo con tratamiento clínico y en otros con tratamiento quirúrgico. Este tratamiento clínico va a estar dado en úlceras confinadas al antepié, pacientes con riesgo quirúrgico elevado, pacientes bien vascularizados, que la úlcera y articulación no estén visibles a través de la misma. ¿Qué más? Que yo encuentre que mi paciente se rechace a la intervención quirúrgica. Y para esto, cuando voy a utilizar un antibiótico, de acuerdo a estos avances en la farmacoterapia para el paciente con osteomielitis en el pie diabético, ¿qué nos dice? Que yo debo encontrar un fármaco que tenga buena penetrancia ósea. Es decir, que el volumen de distribución sea mayor a 0.2, que no se me quede en el intravascular, sino que se dé la concentración a nivel del hueso. Y ustedes tienen un sinnúmero de fármacos como son la levofloxacina, clindamicina,
Trimethoprim, que está al alcance de nosotros. Y aquí viene cuánto tiempo le doy. De acuerdo a las recomendaciones, tenemos 3 versus 6 semanas. Y todo va en virtud de cómo va la evolución de mi paciente y el fármaco que elegí de acuerdo a los cultivos, de acuerdo a la epidemiología que yo encuentre en mi centro donde laboro. Volvemos a recapitular cómo está conformado el pie, qué tipos de compartimentos estamos teniendo. Este compartimento medial, lateral, central a nivel de la planta, el dorsal y los 4 interóseos. ¿Qué hicimos con nuestra paciente? Era un orificio muy pequeño, hicimos un abordaje a nivel de la planta, se raspó el hueso, tenía una osteitis como tal. Hicimos un abordaje lateral para no abrir la planta del pie y cruzamos una mecha de tecnología Sorbac. Y en la importancia de la descarga, la utilización de la descarga. Cuando yo tengo a nivel plantar, con este paciente voy a utilizar una descarga. Combinamos la descarga con fieltro y a su vez con mi paciente colocamos un walker. Antes de usted utilizar una descarga debe plantearse cuáles son los factores. ¿Es una neuropatía, enfermedad arterial periférica? ¿Qué trastorno inflamatorio estoy encontrando? Y los tipos de presión, como son presión de cizallamiento, la presión vertical y dentro de los intrínsecos, estas modificaciones estructurales, si existe o no infección, los extrínsecos como son esta biomecánica alterada, esta deformidad y el calzado inadecuado. Entonces, con nuestra paciente utilizamos un walker y para colocar el fieltro, para colocar esta descarga, de acuerdo a mi profesor Jordi Viade, nos decía, miren el lugar donde ustedes pueden descargar de forma idónea a su paciente para evitar que este paciente se siga dañando ese zona. ¿Por qué? Porque se da una zona de hiperpresión. Cuando ustedes quieren utilizar un calzado, yo voy a plantearme y tener claro dónde se localiza la úlcera. Por ejemplo, si es una úlcera dorsal, puede ser ese tipo de calzado en el cual si es el zapato postquirúrgico, si esta úlcera está infectada o neuropática para descarga dorsal. ¿Qué ocurre cuando mi paciente tiene una úlcera plantar? Yo debo tener presente dónde está esta alteración. Si está a nivel de antepié, si está a nivel de medio pie o a nivel de retropié. Con todo esto vamos a tener claro los diferentes tipos de opciones. ¿Qué hicimos con nuestra paciente? Yo soy un amante del fieltro y en la utilización de Walker. Utilizo mucho el Optimove. Esta paciente era a la semana, a los 15 días. Esto fue al mes. Teníamos todavía un orificio muy pequeño en el nivel de la parte lateral. Resultado final, cicatrizado completamente su pie. Y seguimos hablando dentro de este salvamento del pie diabético, el manejo local de las heridas. Y antes de hablar de cómo actúan los diferentes tipos de apósitos, yo les doy un caso clínico. Es un paciente masculino de 56 años de edad con antecedentes de diabetes mellitus tipo 2 de 7 años de evolución, ya una retinopatía diabética, una enfermedad renal crónica estadio 3A. El paciente es fumador. Hasta una semana antes de ingresar al establecimiento, fumaba una cajetilla de cigarrillos diario. ¿Qué ocurre con este señor? Viene de trabajar un día y la esposa muy gentil, muy amable, le calienta. El señor tenía una neuropatía, le produce una quemadura térmica a nivel del quinto, del cuarto y del dorso del pie. No habían pulsos. ¿Qué se hizo con nuestro paciente? Primerito valoramos cómo está. ¿Está infectado o no? Se manejó con antibiótico-terapia. Con este paciente valoramos la parte isquémica. ¿Cómo está el flujo sanguíneo? No había flujo sanguíneo. Y posterior a esto, la atención local de heridas. Implementar las descargas y el manejo de las comorbilidades subyacentes. Y ustedes cuando tengan un paciente con una herida, acá nos vamos a tener claro identificar o tratar la causa centrado en el paciente o en la familia. De acuerdo a esto vamos a determinar la capacidad para cicatrizar. ¿Es curable? ¿Solo es de mantenimiento no curable o paliativo? Cuando decidimos esto, el cuidado local de la herida.
Y recordamos algo fundamental, la aplicación del time, mediante el desbridamiento, mediante el manejo de la infección o la inflamación, mediante el control del exudado, el balance y a su vez el efecto que va a tener a nivel de bordes. ¿Qué hicimos con nuestro paciente? Esta es la secuencia. Me tocó hacerle un bypass. Primero hice una arteriografía. La arteriografía se demostró que tenía una oclusión a nivel de la arteria poplitea que se extendía hasta el tronco tibio peroneo y solo daba una rama, una recanalización del atla anterior. ¿Qué se hizo? Tenía conducto. ¿El conducto cuál fue? Una vena, es decir, la vena safena mayor. Se le hizo un bypass anatómico fémoro-tibial anterior y a su vez realizamos la amputación del cuarto y quinto dedo. Una vez amputado, a las 48 horas colocamos sistema de presión negativa. Con este paciente vamos cumpliendo los objetivos: control metabólico, tratamiento de la infección, revascularización y el manejo local de la herida. Teníamos exposición ósea y fuimos manejando con mi paciente con Cutimed Sorbagel a nivel del lecho de la herida. Cuando ustedes tengan este tipo de heridas, ustedes dicen, a ver, es curable, perfecto. Voy a proporcionar un ente húmedo, voy a promover la granulación, amerita un desbridamiento quirúrgico, por supuesto lo realizamos, tratar la inflamación y el control de la humedad, el equilibrio de la misma. No puedo dejar seca a una herida. Con esto, mi paciente era un paciente curable, tenía suministro de sangre adecuado para curar y tratar la causa. Teniendo esto presente, antes de elegir el apósito, miren dónde está localizado, identifiquen la profundidad y el tamaño, tengan claro que deben valorar de acuerdo al time, este tipo de úlcera de pie diabético, identificar la cantidad y el tipo de exudado, la compatibilidad con otras terapias, la carga bacteriana y el riesgo de infección, evitar el trauma repetitivo en cada cambio y tener claro presente cuánto cuesta, cuánto vale y hasta qué punto yo puedo seguir utilizando uno u otro apósito. ¿Qué se realizó con nuestro paciente? ¿Qué hicimos? Una vez mejorando el tejido, mejorando, previniendo esta infección, utilizamos colágeno, se llama piona. Este tipo de colágeno me ayudó a rellenar. Para manejar, para disminuir la carga microbiana, utilizamos Cutimed Sorbagel. Y de acuerdo a las recomendaciones, ¿qué nos dicen? Retire este tejido esfacelado, este tejido necrótico, esta hiperkeratosis. Y cuando va a seleccionar los apósitos, va a ser para manejar el control del exudado, el confort y el coste del mismo. Debo preguntarme ciertas cosas antes de elegir el apósito. ¿Se mantiene intacto? ¿Maneja el exudado? ¿Produce maceración? ¿Reduce el dolor? ¿Disminuye el olor? Y de acuerdo al DFOD, al International Working Group Diabetes Food, ¿qué nos dice? Si yo tengo un apósito, debo plantearme, ¿está carga microbiana controlada? ¿Hay sospecha de biofil? ¿Qué debo hacer con mi paciente? Tener claro que si hay una úlcera de características isquémicas, primerito es la revascularización. Si hay una úlcera con una infección, yo debo dar buena antibiótico-terapia, entrar a hacer un desbridamiento de tipo quirúrgico. Tener claro, no es lo que pones, es lo que quitas, como lo dijo David Armstrong en el año 2004 en su artículo publicado. Una vez que tuvimos tejido de granulación, siempre protegemos nosotros los bordes con óxido de zinc. Comenzamos a colocar hidrocoloide a nivel del lecho de la herida. Este fue un hidrocoloide, el hidro L y conjuntamente con el hidro B. ¿Para qué? Para que me acelere el proceso de cicatrización. En la actualidad sí lo tengo al paciente cerrado completamente, pero no me quedo feliz porque me puede recidivar. ¿Qué necesito? La descarga. También tiene una onicomicosis y si ustedes ven, hay una onicocriptosis. Inmediatamente ayuda por el podólogo. Ahí ustedes están viendo cómo le colocamos el apósito a nuestro paciente y el resultado final, cómo hemos logrado obtener la cicatrización. Conclusiones. El tratamiento de la úlcera del pie diabético no es uno solo brillar como estrellita de Navidad, no. Es un manejo multidisciplinario.
Involucren al paciente en el manejo del pie diabético. Combina el cuidado de las heridas, la descarga y el control de las comorbilidades. El control de la inflamación y las infecciones es primordial para evitar daños graves en los tejidos y amputaciones. Clasifica a su paciente. Se necesita un equipo multidisciplinario para lograr los objetivos terapéuticos en el manejo del pie diabético. Y bueno, y les traigo así como fue la evolución del calzado, les traigo esta imagen. Si ustedes ven, se ve muy bonito cuando las mujeres se colocan un taco, se estiliza aún más las extremidades, se ven más altas, las piernas se alargan y en algunas caminan no sé cómo, creo que en puntas de dedos de pie con un taco de 15, 20 centímetros, qué dificultoso. Pero no es hablar del taco el día de hoy, sino es siempre hay tiempo para amputar. El principal objetivo va a ser conservar el pie o su mayor parte dentro del zapato. Muchas gracias.